Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Hoy les traemos Un viejo verde de Leopoldo Alas Clarín, una historia cargada de ironía y crítica social, donde se cuestionan las apariencias y la moral de una sociedad que juzga sin mirar más allá de la superficie. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Acompáñanos en este recorrido por la pluma afilada de Clarín y descubre la historia de este peculiar personaje. Capítulo 1. El viejo de la esquina. La ciudad despertaba lentamente con el sol de la mañana, sus calles aún sumidas en el silencio, quebrado solo por el sonido de los primeros transeúntes que se dirigían a sus quehaceres. Pero en una esquina del barrio, cerca de un parque que parecía haberse olvidado de la modernidad, se encontraba un anciano. La figura del hombre era reconocible al instante, no tanto por su vestimenta raída ni por el sombrero de ala ancha que llevaba, sino por la mirada ausente, fija en el horizonte, como si esperara que el tiempo le devolviera algo que nunca había llegado. El viejo, conocido entre los habitantes del vecindario como el Viejo Verde, era un personaje cuya presencia ya no sorprendía a nadie. Había sido parte del paisaje urbano durante años, como una estatua olvidada por el tiempo. Nadie sabía con certeza cuál era su nombre ni de dónde había venido. Algunos decían que había sido un comerciante próspero en su juventud, otros lo veían como un simple mendigo, perdido en las sombras de la ciudad. A menudo, en sus paseos solitarios, se le podía ver sentado en ese mismo banco, el banco de madera que crujía bajo su peso, al final de la calle más concurrida del barrio. El banco estaba cubierto de musgo, y las palomas, esas aves que siempre parecen hacer de la ciudad su hogar, se posaban sobre él sin temor. Parecía que el viejo era parte de ese lugar, un componente más de la arquitectura olvidada de la ciudad. Nadie se detenía a mirarlo, nadie se acercaba a él. Solo algunos niños curiosos se atrevían a lanzarle miradas furtivas, y unos pocos se atrevieron a acercarse alguna vez, atraídos por esa extraña combinación de soledad y misterio que emanaba del anciano. Las mujeres del vecindario murmuraban sobre él, especialmente las de las casas más cercanas a la esquina donde se encontraba su banco. «Es un viejo verde», decían con una sonrisa condescendiente, como si esa etiqueta bastara para explicar todo lo que no comprendían de él. Nadie sabía exactamente a qué se referían con esa expresión, pero era una especie de condena social tácita que lo relegaba a ser simplemente un objeto de burla y desprecio. A lo largo de los años, se había convertido en una especie de leyenda local, una figura que, aunque no se entendía completamente, resultaba ser una constante en las vidas de todos los que pasaban por la calle. Algunos hombres mayores que solían sentarse en el café de la esquina, al otro lado de la plaza, especulaban sobre su historia. «Debe de ser uno de esos tipos que tuvo una vida llena de vicios», decía uno, mientras se acariciaba el bigote con gesto sabihondo. «Esos viejos que, cuando eran jóvenes, andaban tras de las chicas y nunca se comprometieron con nada serio». Los demás asentían, como si esa interpretación les pareciera perfectamente razonable, pues el viejo no era, por supuesto, un hombre respetable. Su modo de caminar, encorvado por los años, con la mirada perdida, no inspiraba más que pena, y en algunos casos, hasta desdén. Pero no, el viejo no había sido siempre así. En su juventud, como solían contar algunos que lo conocían, había sido un hombre apuesto, de postura erguida y rostro firme. Su mirada había sido aquella de alguien que miraba al futuro con esperanza, que se encontraba en el auge de su vida. Pero algo muy profundo había cambiado en él. ¿Qué fue? ¿Por qué acabó siendo lo que era? Nadie lo sabía, pero la sociedad ya había decidido que no valía la pena preguntar. A menudo, en el transcurso de sus días, el viejo pasaba las horas en ese banco, sin interactuar con nadie, sin hablar con los transeúntes. Solo se le veía, en ocasiones, murmurar palabras incomprensibles, como si estuviera dialogando con su propio reflejo en el aire. Los que se paraban cerca de él, por precaución o porque sentían una inexplicable necesidad de hacerlo, nunca se atrevían a invadir su espacio. Era como si hubiera una especie de frontera invisible que los separaba del anciano, una frontera que ellos mismos respetaban, aunque no sabían por qué. A medida que el día avanzaba y la luz del sol comenzaba a declinar, las sombras se alargaban, y el viejo seguía allí, inamovible. De vez en cuando, alguien se detenía para observarlo, y aunque lo veía, nunca parecía verlo realmente. Era como si el viejo no existiera más allá de su apariencia. Y de hecho, tal vez no existía en el sentido en que los demás existían.
Para todos en el vecindario, él solo era un viejo verde, una etiqueta que lo despojaba de su humanidad, reduciéndolo a la mera imagen de un hombre extraño, marginal, fuera de lugar en el tiempo. En este primer capítulo, se nos introduce al personaje central, el viejo, y a la visión que la sociedad tiene de él. La ciudad, la gente y los niños lo miran como una figura marginal, condenada al olvido. La vida del viejo se convierte en una reflexión sobre cómo la sociedad tiende a etiquetar y rechazar lo que no entiende o lo que considera fuera de sus normas. Sin embargo, algo en su figura nos deja una sensación de misterio y profundidad, como si su historia fuera mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Capítulo 2. Murmullos y prejuicios. Las primeras horas del día se desvanecían con el bullicio habitual de la ciudad, que comenzaba a llenarse de ruido y movimiento. Las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, marcando el paso de las horas mientras la vida seguía su curso sin detenerse. En la plaza, el café de la esquina ya se llenaba de hombres de mediana edad, aquellos que se reunían cada mañana para intercambiar noticias, discutir sobre política, o simplemente, pasar el tiempo mientras la ciudad se despertaba. Entre risas y conversaciones animadas, el nombre del viejo no tardó en surgir como tema de charla. ¿Lo has visto otra vez?, preguntó uno de los hombres, un comerciante de mediana edad, que siempre vestía con elegancia, como si quisiera destacar entre la multitud. Su rostro, aunque serio, reflejaba una ligera mueca de desdén al mencionar al viejo. Ya se sabe cómo es este tipo. Siempre está por ahí, en su banco, como si el mundo no lo tocara. Ese es un caso perdido. Los demás asintieron sin mucho entusiasmo, como si ya estuvieran acostumbrados a esa conversación que se repetía cada día. Habían visto al viejo una y otra vez, sentado en su banco, perdido en sus pensamientos. Nadie sabía bien qué hacía allí, pero todos parecían tener una opinión formada sobre él. Yo no sé, pero algo me dice que no está bien, continuó otro de los hombres, un vecino cercano del parque, con una voz grave que resonaba en el aire. No puede ser normal que un hombre de su edad esté todo el día en la calle, sin hacer nada, sin interactuar con nadie. Es raro. ¿Quién lo ha visto alguna vez hablando con alguien? ¿Quién va a hablar con un viejo como ese?, replicó una mujer que había pasado cerca del café y al escuchar la conversación, se detuvo un momento. Su voz era afilada, como la de alguien acostumbrado a juzgar. Es un viejo verde. Ya sabéis a qué me refiero, siempre mirando a las chicas jóvenes con esos ojos. ¿No lo habéis notado? La mujer, una vecina de la calle que rara vez se acercaba a la plaza, lanzó esta acusación con un aire de superioridad. Todos en el café la miraron, como si su opinión fuera la voz de la sabiduría popular. La etiqueta de viejo verde ya estaba bien establecida entre ellos, y su sola mención era suficiente para dejar claro el juicio que la sociedad había dictado sobre él. Nadie se atrevió a cuestionarlo, a pesar de que, en el fondo, sabían que era solo una etiqueta, una forma de justificar lo que no entendían. Sí, siempre mirándolas con esa cara, murmuró otro hombre, mientras daba un trago a su café. No me extraña que nadie quiera acercarse a él. Un tipo así no merece ni que se le hable. El grupo continuaba conversando sobre el viejo, pero el tema había quedado claro. El anciano era un hombre depravado, de esos que, por algún motivo inexplicable, se veían fuera de lugar en el contexto social que lo rodeaba. Aunque ninguno de ellos lo conocía realmente, su condena estaba ya sellada. El simple hecho de que el viejo se sentara allí, sin mostrar ningún interés por mezclarse con los demás, lo convertía en un ser extraño, un ser que debía ser evitado. Mientras tanto, el viejo seguía en su banco, ajeno a las murmuraciones que se tejían sobre él en el café. Su mirada, como siempre, se perdía en la lejanía, observando la misma escena cotidiana que se repetía una y otra vez. Los niños pasaban corriendo, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, y los habitantes del barrio continuaban con sus rutinas. Pero para el viejo, todo era distante, como si estuviera viendo el mundo desde un lugar lejano, sin ser parte de él. De vez en cuando, un niño se acercaba y, con una mezcla de curiosidad y valentía, lo observaba desde una distancia prudente. Algunos incluso se atrevieron a preguntarle si quería algo, pero el viejo siempre respondía con una sonrisa melancólica, casi inaudible, y los niños se alejaban, confundidos, sin saber qué hacer con ese anciano que no parecía encajar en el esquema social que ellos conocían. A medida que avanzaba el día, las conversaciones sobre el viejo se multiplicaban. Cada vez que alguien pasaba cerca del parque, el murmullaje aumentaba.
Algunos se detenían a mirarlo desde lejos, con esa mezcla de curiosidad y temor que provocan los desconocidos. Otros ni siquiera se tomaban la molestia de mirarlo. El viejo ya no era un ser humano en sus ojos. Era un personaje más en el teatro de la ciudad, un personaje que todos aceptaban pero que nadie deseaba conocer. En este capítulo, Clarín introduce la indiferencia de la sociedad hacia los que se desvían de lo establecido. A través de las conversaciones de los personajes, se presenta un cuadro de prejuicios, juicios rápidos y etiquetas que se le asignan al viejo sin cuestionar su humanidad ni su historia. La crítica social es evidente. La sociedad, al no comprenderlo, lo rechaza y lo reduce a una simple etiqueta, el viejo verde, que justifica su exclusión. Es un reflejo de cómo, en muchas ocasiones, la apariencia y el desconocimiento se convierten en factores decisivos para condenar a alguien al ostracismo. Este capítulo profundiza en la forma en que la sociedad margina y deshumaniza a quienes no encajan en su visión del mundo, estableciendo la crítica de Clarín a la superficialidad social. Capítulo 3. La primera aproximación. El sol ya se encontraba alto en el cielo, proyectando una luz cálida y vibrante sobre la ciudad. En la plaza, el ruido del día aumentaba a medida que la jornada alcanzaba su apogeo. El mercado comenzaba a llenar el aire con sus gritos y aromas, los niños corrían por las aceras y los vendedores ofrecían sus mercancías a los transeúntes. Sin embargo, en ese paisaje bullicioso, el viejo seguía en su banco, imperturbable, como una figura estática en medio del caos. Su presencia era tan constante como el latir de la ciudad, pero su quietud lo hacía parecer algo fuera de lugar, algo ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Ese día, sin embargo, algo parecía haber cambiado en el ambiente. Un grupo de niños jugaba cerca del banco, sus risas resonaban entre los árboles del parque, y algunos de ellos, en su juego despreocupado, comenzaron a acercarse al viejo, atraídos por su figura singular. Eran niños curiosos, aquellos que aún no estaban completamente contaminados por los prejuicios de los adultos, y que veían en el viejo solo a un hombre extraño, pero no necesariamente malo. Se acercaron con la natural inocencia que caracteriza a la infancia, dispuestos a observarlo, a entenderlo a su manera. ¿Quién eres?, preguntó uno de ellos, un niño de unos 10 años, con ojos grandes y curiosos, que se detuvo frente al viejo. La pregunta salió como un susurro, casi como si no esperara respuesta, pero el viejo, sorprendentemente, reaccionó. Con un leve movimiento de la cabeza, el viejo levantó la mirada y, por un momento, se encontró con los ojos del niño. Era una mirada cansada, pero no desprovista de cierta dulzura, una mirada que parecía haber olvidado lo que era mirar a otro ser humano. Tras un breve silencio, el viejo murmuró algo inaudible, como si estuviera pensando en voz alta. «Soy alguien», dijo al fin, como si esas palabras lo conectaran de nuevo con el mundo. «Soy alguien que se ha perdido, pero que aún sigue aquí». El niño no comprendió del todo la respuesta, pero algo en la forma en que el viejo lo miraba le hizo sentir una extraña mezcla de compasión y curiosidad. Los otros niños, al ver que uno de ellos se acercaba al viejo sin temor, también se fueron acercando poco a poco, aunque manteniendo una distancia prudente. Como si, al ver la interacción entre el niño y el anciano, percibieran que había algo más en ese hombre que los adultos no veían. «¿Por qué siempre estás aquí?», preguntó otro niño, mientras se sentaba en el borde del banco, mirándolo con ojos inquisitivos. El viejo, sin apartar la mirada del niño, se acomodó en su asiento, como si la pregunta le hubiera despertado de un largo sueño. «Porque el mundo pasa rápido», respondió el viejo con una voz lenta, arrastrada, y yo me quedé atrás. «No tengo prisa. No me importa si el mundo se olvida de mí. Yo ya vi lo que tenía que ver». Las palabras del viejo parecían sencillas, pero tenían algo profundo, algo que atrapaba. Los niños no entendían bien lo que quería decir, pero lo escuchaban con atención, como si estuvieran ante una especie de sabiduría oculta que no podían descifrar por completo. El viejo, sin embargo, no se percataba de eso. Su mundo estaba tan alejado de los suyos, que no podía entender que, en su forma de hablar, podría haber dejado una huella en aquellos niños. En ese momento, una mujer pasó cerca del banco, deteniéndose al ver a los niños junto al viejo. Era una vecina que había estado observando de lejos, como muchos lo hacían, con desconfianza. Su rostro se frunció al verlos cerca de él, y su voz, cargada de reproche, resonó en el aire. «Niños, aléjense de ese hombre», exclamó la mujer,
como si el solo hecho de que se acercaran al viejo fuera un acto de desobediencia. Los niños, sorprendidos por el tono autoritario de la mujer, miraron al viejo y, aunque no lo querían, se alejaron lentamente, como si, de alguna manera, sintieran que debían hacerlo. La mujer, con paso firme, continuó su camino, lanzando una última mirada de desaprobación hacia el anciano. El viejo, al ver que los niños se alejaban, no mostró ninguna reacción. Sus ojos, en cambio, se quedaron fijos en el espacio vacío donde antes habían estado. Algo en su rostro, que antes parecía ligeramente sereno, se tornó en un vacío aún más profundo, como si en ese breve contacto con los niños hubiera despertado algo en el que había permanecido dormido por años. Pero su tristeza, como la de tantos otros en la ciudad, pasaba desapercibida. La mujer, al igual que otros, había decidido que el viejo era una figura a evitar, un hombre cuya sola presencia merecía el rechazo. Para ella, los niños no debían acercarse a alguien como él, porque el viejo representaba todo lo que la sociedad despreciaba: el abandono, el aislamiento y la marginalidad. Sin embargo, en esos pocos momentos de conversación, el viejo había mostrado una faceta diferente, una que los adultos no veían ni querían ver. Había un dolor profundo en su ser, una resignación que se había instalado en su vida, pero también había una pequeña chispa de conexión, un destello de humanidad que los niños, al menos por un instante, habían captado. El viejo siguió allí, en su banco, como siempre. El murmullo del mercado continuaba a su alrededor, los transeúntes pasaban sin mirar, y el ciclo de la vida seguía su curso, pero él seguía siendo un espectador lejano. Tal vez, pensó, los niños volverían algún día. O tal vez no. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el viejo se dio cuenta de que, incluso en su aislamiento, había una parte de él que aún podía llegar a tocar algo o a alguien, por más fugaz que fuera. En este capítulo, se profundiza en la relación entre el viejo y los niños del vecindario, quienes aún no están contaminados por los prejuicios de los adultos. A través de esta interacción, se revela una faceta más humana del viejo, que muestra que, a pesar de su aislamiento, todavía existe un intento por conectarse con el mundo. Al mismo tiempo, Clarín critica la intolerancia y el juicio precipitado de la sociedad adulta, que se apresura a etiquetar a aquellos que no encajan en sus normas. Capítulo 4. La sombra del juicio. El sol avanzaba lentamente en el cielo, proyectando largas sombras sobre la plaza donde el viejo pasaba sus días. Desde su banco habitual, observaba el ir y venir de la gente, aunque sin un verdadero interés en sus movimientos. Era un hombre al margen de todo, alguien que, pese a compartir el mismo espacio con los demás, parecía existir en una dimensión aparte, en un tiempo detenido. Desde el incidente con los niños, algo había cambiado en el ambiente. Los murmullos y miradas furtivas que solían rodearlo parecían haber aumentado, y el viejo podía sentir cómo la gente lo observaba con mayor desconfianza. La mujer que había alejado a los niños de su lado no se había quedado callada. Su advertencia había corrido entre las bocas del vecindario, y con ello, el aire de sospecha que lo envolvía se hizo aún más denso. El viejo no tenía nombre para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Para ellos, no era más que ese hombre, el viejo raro, el que siempre está ahí. Pocos conocían su historia y aún menos se interesaban en conocerla. Y, sin embargo, su mera presencia inquietaba. Nadie sabía realmente de dónde venía, ni qué hacía antes de aparecer un día y convertir la plaza en su morada. Eso bastaba para que los rumores surgieran y se multiplicaran. El comerciante y la duda. Aquella mañana, un comerciante del mercado, un hombre robusto de bigote espeso y voz áspera, se acercó a un grupo de vecinos que charlaban en la entrada de una tienda. Era conocido por su carácter enérgico y su facilidad para hablar más de la cuenta. «Les digo que no me gusta nada ese viejo», afirmó mientras sacudía la cabeza. «No trabaja, no compra nada, no hace más que estar ahí, mirando como un espantapájaros». «¿Y qué mal hace?», preguntó una mujer mayor, cuyo tono denotaba más curiosidad que verdadera preocupación. El comerciante frunció el ceño y bajó un poco la voz, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. «Uno nunca sabe con esta clase de gente», susurró. «Se pasa el día mirando a las muchachas que cruzan la plaza. No digo que sea un mal hombre, pero, ¿y si lo es?». Las palabras flotaron en el aire, y aunque nadie tenía pruebas ni historias concretas para sostener la insinuación, bastó con que el rumor fuera sembrado. Una semilla de duda que se instaló en la mente de quienes escuchaban. Un encuentro incómodo.
Aquel mismo día, poco después del mediodía, una joven pasó junto al viejo mientras cruzaba la plaza. Era una muchacha de rostro delicado y expresión serena, que solía caminar con prisa y sin prestar mucha atención a su entorno. Pero ese día, al notar la mirada del viejo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Realmente la estaba observando? ¿O era solo su imaginación influenciada por los comentarios de la gente? Intentó ignorarlo y seguir su camino, pero la sensación de incomodidad persistió. Se lo contó a su madre al llegar a casa, y la madre, preocupada, se lo contó a la vecina, quien a su vez lo compartió con otras mujeres del barrio. En cuestión de horas, la historia se había transformado. Ya no era solo una mirada incómoda, ahora era el viejo que sigue a las muchachas con la vista, el que observa demasiado, el que nadie sabe de dónde salió. El viejo, ajeno a todo esto, continuaba en su banco, ignorante de las acusaciones silenciosas que comenzaban a levantarse contra él. Pero la ciudad tenía sus propias reglas, y cuando una sospecha crecía, era difícil detenerla. El principio de la hostilidad. La primera señal de hostilidad llegó en forma de distancia. Aquellos que antes simplemente lo ignoraban ahora lo evitaban deliberadamente. Los niños ya no se acercaban a jugar cerca de él, y las madres los jalaban de la mano si veían que pasaban demasiado cerca de su banco. Luego, vinieron los comentarios directos. «Viejo, ¿no tienes casa donde estar?», le dijo un hombre una tarde, sin molestarse en ocultar su desdén. El viejo no respondió. Sabía que las palabras podían ser cuchillos y que, en ocasiones, la indiferencia era el único escudo que tenía. Pero no podía evitar sentir un peso sobre él, una carga invisible que lo iba hundiendo poco a poco. La plaza, que antes había sido su refugio, comenzaba a volverse un lugar hostil. Y aunque aún no lo sabía, esto era solo el principio. Capítulo 5. El peso de la sospecha. El viento arrastraba polvo y hojas secas por la plaza, mientras el viejo permanecía en su banco, como siempre, con la mirada perdida en algún punto impreciso del suelo. Aunque su postura era la misma de siempre, algo en su semblante había cambiado. Sus ojos, antes serenos en su soledad, ahora reflejaban una inquietud creciente. No era difícil notar que la atmósfera a su alrededor se había vuelto más densa, más hostil. Desde hacía días, la gente lo miraba con recelo, cuchicheaba a su paso, evitaba cruzar cerca de él. No era necesario que nadie le dijera abiertamente lo que pensaban, lo sentía en la piel, en el aire, en la manera en que incluso aquellos que antes eran indiferentes ahora parecían formar parte de una misma corriente que lo arrastraba hacia la marginación completa. El comerciante del mercado, el mismo que había esparcido dudas sobre él, estaba especialmente activo en su labor de sembrar sospechas. En su tienda, donde el ir y venir de clientes era constante, no dejaba pasar la oportunidad de deslizar comentarios maliciosos disfrazados de preocupación. «Yo no digo que sea un mal hombre, pero», repetía con su tono habitual. «Uno nunca sabe. Mejor prevenir que lamentar, ¿no?». Y con cada frase, la sospecha crecía. Un incidente en la plaza. Una tarde, mientras el viejo estaba sentado como de costumbre, un grupo de niños corría por la plaza jugando con una pelota. De pronto, la pelota rodó hasta detenerse cerca de sus pies. Uno de los niños, un chico de cabello rizado y mejillas rojizas por el ejercicio, se acercó titubeante para recogerla. El viejo, que no tenía intención de asustarlo, simplemente sonrió y señaló la pelota con un leve movimiento de la cabeza. Pero el niño dudó. Miró al viejo con recelo, como si se debatiera entre recoger su juguete o huir. La advertencia de su madre, que días atrás lo había alejado del anciano, resonó en su mente. Finalmente, el niño dio un paso atrás y, en lugar de tomar la pelota, se dio media vuelta y corrió de regreso con sus amigos. «¡Mamá!», gritó al ver a su madre cerca. «Está ahí, mirándome». La mujer, que estaba en una banca cercana conversando con otras señoras, giró la cabeza rápidamente hacia el viejo. Sus ojos se encendieron con un destello de alarma y, sin pensarlo, se puso de pie. «No se acerque a mi hijo», exclamó con voz aguda y nerviosa. El viejo levantó las manos en señal de inocencia. «No hice nada», dijo con calma, pero su voz se perdió entre los murmullos que empezaban a brotar a su alrededor. Varios vecinos, al escuchar la exclamación de la mujer, comenzaron a acercarse. La confusión fue inmediata. Algunos preguntaban qué había sucedido, otros miraban al viejo con el ceño fruncido,
y unos cuantos simplemente esperaban con morbosa curiosidad el desenlace de la escena. Le estaba hablando a mi hijo, insistió la mujer, con la respiración agitada. No quiero que se acerque a él. No quiero que se acerque a ningún niño. El viejo suspiró y negó con la cabeza. Solo le indiqué la pelota, intentó explicar, pero su voz sonaba débil ante la marea de opiniones que ya comenzaba a formarse. ¿Y qué necesidad tenía de hacer eso?, dijo otra persona desde el grupo. Siempre está aquí, mirando, agregó alguien más. No es normal. Los comentarios se multiplicaron, y en cuestión de minutos, la duda se había transformado en acusación. Ya no importaba lo que realmente había ocurrido. La historia que quedaría en la memoria colectiva sería la de un viejo sospechoso que intentó atraer a un niño. La intervención del guardia. No pasó mucho tiempo antes de que un guardia del pueblo apareciera en la plaza. Era un hombre de mediana edad, con porte firme y mirada severa, que había escuchado los rumores sobre el viejo pero hasta ese momento no había tenido razones para intervenir. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz autoritaria, observando a la multitud que rodeaba al anciano. Varias voces se alzaron al mismo tiempo, cada una contando la historia desde su propia perspectiva. Algunos exageraban los hechos, otros solo repetían lo que habían oído sin siquiera saber si era cierto. El guardia observó al viejo con detenimiento y luego hizo un gesto para que la multitud se calmara. No se puede armar un escándalo por habladurías, dijo, aunque su tono no era del todo conciliador. Miró al anciano y frunció el ceño. Mire, viejo, no quiero problemas en la plaza. La gente está inquieta, y si su presencia incomoda, lo mejor sería que busque otro sitio donde pasar el rato. El viejo sintió que un peso enorme le caía sobre los hombros. No tenía otro sitio. La plaza era su único refugio, el único lugar donde podía existir sin sentirse completamente aislado del mundo. No he hecho nada malo, murmuró. El guardia suspiró. No digo que lo haya hecho. Pero la gente habla, y no quiero que esto pase a mayores. Hágase un favor y váyase por hoy. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo sintió algo parecido a la humillación. No porque le ordenaran marcharse, sino porque entendió que, sin importar lo que hiciera, siempre sería señalado. Se puso de pie con dificultad y, sin decir una palabra más, comenzó a alejarse lentamente de la plaza. Un destierro silencioso. A medida que se alejaba, la gente lo observaba en silencio. Algunas miradas eran de alivio, otras de desprecio, y unas pocas de lástima. Pero ninguna de comprensión. Esa noche, el viejo vagó por las calles sin rumbo fijo. No tenía un hogar al que regresar, ni un lugar donde sentirse seguro. La ciudad, que alguna vez fue un espacio indiferente pero tolerable, se había vuelto una trampa donde cada esquina escondía una nueva mirada de sospecha. Cuando finalmente encontró un rincón apartado en un callejón, se dejó caer en el suelo y apoyó la espalda contra la pared fría. Miró el cielo estrellado y suspiró. Sabía que, después de lo sucedido, nunca podría volver a la plaza como antes. Había sido condenado sin juicio. Y lo peor de todo era que, en el fondo, ni siquiera sabía por qué. En este capítulo, se intensifica la hostilidad contra el viejo, culminando en su expulsión de la plaza. Se muestra cómo el poder de los rumores puede convertir la sospecha en una condena social sin necesidad de pruebas. También se refuerza su soledad y el sentimiento de desarraigo, dejando la incógnita de qué hará ahora que ha perdido su único refugio. Capítulo 6. La sombra del abandono. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado, cubriendo de penumbras los callejones donde el viejo se había refugiado tras su destierro de la plaza. Sentado contra la pared húmeda de una casa abandonada, sentía en sus huesos el frío que se colaba sin piedad por sus ropas gastadas. Sus pensamientos divagaban entre la tristeza y la resignación. El eco de los murmullos en la plaza aún resonaba en su mente. Aquella mujer gritando, la gente señalándolo, el guardia sugiriéndole que se marchara. Todo le resultaba irreal, como si no hubiera sucedido de verdad. Pero allí estaba, en la oscuridad, lejos del único sitio donde se sentía parte de algo, aunque fuera de forma silenciosa. Se llevó las manos al rostro y suspiró. ¿Cómo había llegado a esto? No podía recordar un solo día en que hubiera hecho algo que justificara aquel desprecio. Siempre fue un hombre callado, alguien que prefería la compañía de sus propios pensamientos antes que la de los demás. ¿Era eso suficiente para convertirlo en un paria? Los fantasmas del pasado.
Al quedarse sin la plaza, el viejo se vio obligado a recorrer la ciudad en busca de algún rincón donde no fuera expulsado. Sus pasos lo llevaron por calles que hacía tiempo no transitaba. Pasó frente a la iglesia, donde en otros tiempos solía entrar a escuchar los rezos sin participar en ellos. Caminó por la avenida donde alguna vez trabajó en un taller de imprenta, en sus años más jóvenes, cuando todavía tenía fuerzas para sostenerse en el mundo sin depender de la caridad. Recordar su juventud le provocó una punzada en el pecho. ¿Cuántos años habían pasado desde que alguien le dirigió la palabra con afecto? Trató de evocar un rostro amable, un gesto de compasión sincera, pero su memoria solo le devolvía imágenes borrosas de rostros que con el tiempo se habían convertido en sombras. De pronto, sin darse cuenta, se encontró frente a una casa que conocía bien. Su corazón dio un vuelco. Era la casa de Clara, la única mujer que había amado en su vida. La pintura de la fachada estaba descascarada, las ventanas tenían las cortinas cerradas y no había señales de vida. Sabía que Clara ya no vivía allí. Se había marchado muchos años atrás, llevándose con ella las últimas palabras dulces que alguien le había dedicado. Se acercó lentamente y apoyó la mano en la vieja puerta de madera. Por un instante, sintió que si la abría podría encontrarse con su antigua vida, con todo lo que perdió. Pero sabía que no era así. Nada lo esperaba al otro lado, solo el polvo del pasado y la confirmación de que el tiempo no perdonaba a nadie. Suspiró y se apartó. No tenía sentido quedarse allí. La indiferencia del mundo. El hambre comenzaba a hacer estragos en su cuerpo. Había pasado más de un día sin comer, y su estómago protestaba con un dolor sordo. Sus pocas monedas apenas le alcanzaban para un pedazo de pan duro que compró en una panadería, donde la dependienta le entregó la mercancía sin mirarlo a los ojos. A medida que avanzaba la noche, las calles se vaciaban. La ciudad dormía, pero él no tenía dónde hacerlo. Vagó hasta encontrar un rincón entre dos edificios donde pudo acurrucarse y descansar un poco. El sueño le llegó por momentos, interrumpido por el frío y el miedo de que alguien lo echara también de allí. Ya no le quedaban refugios. Ni la plaza, ni las calles, ni el recuerdo de su amor pasado podían ofrecerle consuelo. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo. Miedo a que el olvido lo engullera por completo, a que su existencia se desvaneciera sin que nadie la notara. El mundo seguía girando sin él. Y eso era lo más doloroso de todo. Este capítulo profundiza en la soledad del viejo, mostrándolo como un hombre que no solo ha sido expulsado de la plaza, sino de la sociedad misma. Se exploran recuerdos de su pasado, su antigua vida y el amor perdido, contrastando con su situación actual. Además, la indiferencia del mundo hacia él se vuelve cada vez más evidente, haciendo que su historia sea aún más desgarradora. Capítulo 7. Un rayo de esperanza. El amanecer llegó con un resplandor tenue, filtrándose entre los edificios de la ciudad. El viejo abrió los ojos con dificultad, sintiendo el cuerpo entumecido por la dura noche en la calle. Se incorporó lentamente, con la espalda dolorida y el estómago vacío. La desesperación comenzaba a instalarse en su alma. No podía seguir así. Necesitaba encontrar un refugio, aunque fuera momentáneo, y algo de comida. ¿Pero dónde? La plaza ya no era su lugar, y las calles eran demasiado frías para brindarle consuelo. Se puso de pie y comenzó a caminar sin rumbo, arrastrando los pies sobre los adoquines húmedos. Pasó junto a una panadería, donde el aroma del pan recién horneado le hizo estremecer de hambre. Se detuvo un instante, pero sabía que no tenía dinero suficiente para comprar nada. Abuelo. Oyó de repente una voz juvenil. Giró la cabeza y vio a un muchacho que lo miraba con curiosidad desde la puerta de la panadería. Era un joven de no más de 15 años, con un delantal manchado de harina y las manos cubiertas de masa. «Pareces hambriento. ¿Quieres un pedazo de pan?», preguntó el chico, con una sonrisa amigable. El viejo vaciló. No estaba acostumbrado a la amabilidad, y mucho menos de un extraño. Pero el hambre era más fuerte que su orgullo. Asintió con timidez y se acercó. El muchacho le tendió un pan caliente, y él lo tomó con manos temblorosas. «Gracias», murmuró, llevándoselo a la boca con avidez. El joven lo observó con una mezcla de compasión y curiosidad. «Te he visto antes en la plaza», comentó. Siempre estaba sentado en el mismo banco. El viejo asintió mientras masticaba. «Ya no puedo estar allí», respondió con voz apagada.
¿Por qué? El anciano suspiró, sin saber bien cómo explicarlo. ¿Cómo describir esa expulsión silenciosa, ese destierro impuesto por la mirada de los demás? No soy bienvenido, dijo al fin. El chico frunció el ceño. Eso es una tontería. Todo el mundo tiene derecho a sentarse en la plaza. El viejo no contestó. Terminó de comer el pan y sintió un ligero alivio en su estómago. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido algo sin pedir nada a cambio. Si quieres, puedes venir aquí por las mañanas, dijo el muchacho. Mi madre siempre hornea más pan del que vendemos, y no creo que le importe darte un poco. El viejo lo miró, sorprendido por su generosidad. No sabía qué responder. Eres bueno, muchacho. No sé por qué haces esto. El joven sonrió. Porque mi abuelo decía que ayudar a los demás es lo único que hace que valga la pena vivir. El anciano sintió un nudo en la garganta. Tal vez, después de todo, no todo el mundo lo había olvidado. Y quizás, en esa panadería, podría encontrar un nuevo refugio. En este capítulo, el viejo experimenta un pequeño rayo de esperanza. Después de días de rechazo y desesperación, encuentra a alguien que le ofrece ayuda desinteresada. La introducción del muchacho no solo aporta calidez a la historia, sino que también plantea la posibilidad de un nuevo rumbo para el anciano. ¿Será este el inicio de un cambio en su vida, o solo un alivio momentáneo antes de la próxima caída? Capítulo 8. La fragilidad de la bondad. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo sintió un atisbo de calidez en su interior. La panadería del muchacho se convirtió en un refugio matutino, un pequeño oasis en su existencia errante. Cada mañana, el joven panadero le entregaba un pedazo de pan caliente, a veces acompañado de un vaso de leche, y se quedaba un rato conversando con él antes de que la clientela comenzara a llegar. El anciano aprendió que el muchacho se llamaba Andrés y que trabajaba en la panadería junto a su madre, una mujer estricta pero bondadosa que, aunque nunca hablaba directamente con él, permitía que su hijo le ofreciera comida. No le gusta mucho la idea, pero mientras no causes problemas, no dice nada, le explicó Andrés en voz baja una mañana, mientras le pasaba un bollo de pan con un guiño cómplice. El viejo agradeció en silencio. Sabía que la amabilidad era frágil, que cualquier gesto de compasión podía desaparecer de un día para otro. No quería incomodar a la mujer ni convertirse en una carga. Pero, por muy silencioso que fuera, los ojos de la ciudad siempre estaban atentos. Los murmullos de la gente. Los clientes habituales de la panadería comenzaron a notar la presencia del viejo en la puerta cada mañana. Al principio, nadie dijo nada, pero pronto los comentarios empezaron a surgir. Ese viejo siempre está ahí. No sé qué hace Andrés dándole pan gratis, murmuraba una señora mientras elegía su hogaza. Esos vagabundos se aprovechan de la caridad. Hoy le das pan y mañana te pide dinero, agregaba otro hombre, mirando con desconfianza. Los susurros llegaron a los oídos de la madre de Andrés. Una tarde, cuando el muchacho terminó de limpiar el mostrador, ella se acercó con gesto serio. Andrés, tenemos que hablar, dijo, cruzándose de brazos. El joven la miró con curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre ese hombre al que le das pan todas las mañanas. Andrés frunció el ceño. Mamá, no hace nada malo. Solo tiene hambre. Lo sé, hijo. Pero la gente está empezando a hablar. Dicen que es un viejo raro, que nadie sabe de dónde ha salido. No quiero problemas con los clientes. Andrés se mordió el labio, tratando de contener su frustración. No entiendo por qué les molesta. Solo es un anciano que no tiene dónde ir. Su madre suspiró, mirándolo con ternura pero con firmeza. El mundo no siempre es justo, Andrés. La gente teme lo que no comprende. El muchacho apretó los puños, indignado por la mezquindad de la sociedad. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que lo deje morir de hambre? La madre titubeó un momento antes de responder. No digo que lo ignores, pero, intenta ser más discreto. No quiero que los clientes dejen de venir solo porque se sienten incómodos. Andrés sintió un nudo en el pecho. Sabía que su madre tenía razón, pero la idea de abandonar al anciano le parecía cruel. Esa noche, mientras el viejo dormía acurrucado en su rincón habitual, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Andrés se debatía entre la lealtad a su madre y su deseo de hacer lo correcto. El peso del rechazo. A la mañana siguiente, cuando el viejo llegó a la panadería como de costumbre, notó algo diferente.
Andrés no salió a recibirlo con su habitual sonrisa. La puerta permaneció cerrada, y las sombras tras los cristales indicaban que la panadería ya estaba en marcha. Esperó un rato, sintiendo el frío calarle los huesos. Finalmente, la puerta se abrió y apareció la madre de Andrés. «Lo siento, pero no podemos seguir dándote comida», dijo en voz baja, evitando su mirada. El viejo sintió que el mundo se detenía. «¿He hecho algo malo?», preguntó, con voz temblorosa. «No es eso», respondió ella rápidamente. «Es solo que, no podemos seguir ayudándote». El anciano bajó la cabeza. No necesitaba más explicaciones. Lo habían rechazado otra vez. Dio un paso atrás, asintiendo lentamente. «Entiendo». Se giró y comenzó a alejarse. No miró atrás. Sabía que no serviría de nada. Desde la ventana, Andrés lo observaba con los ojos llenos de rabia e impotencia. Este capítulo refleja la fragilidad de la bondad en una sociedad donde la apariencia y la opinión de los demás pesan más que la humanidad. Aunque Andrés quiere ayudar al anciano, la presión social lo supera, mostrando cómo incluso los actos más puros pueden ser sofocados por el miedo y la indiferencia. Capítulo 9. La herida invisible. El viejo caminó sin rumbo por las calles, sintiendo un peso insoportable en el pecho. No era la primera vez que lo rechazaban, pero esta vez dolía de una manera diferente. Por un breve instante, había creído que las cosas podían cambiar, que el destino podía concederle un respiro. Pero no. El frío de la mañana calaba sus huesos mientras se alejaba de la panadería, con los bolsillos vacíos y el estómago aún más. Pensó en volver a la plaza, pero recordó las miradas de desprecio, los murmullos de la gente que lo consideraba un estorbo. Allí tampoco era bienvenido. ¿Qué le quedaba entonces? Suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. El hambre y el cansancio lo dominaban, pero más que nada, el sentimiento de ser descartado, de no valer nada para nadie. Sabía que Andrés había querido ayudarlo, pero la madre había hablado con la voz de la sociedad, con la voz de quienes preferían no ver, no sentir, no pensar en los que sufren. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Gente iba y venía, sin notar su presencia. O quizás sí lo notaban, pero preferían apartar la vista. Los ojos que juzgan. Siguió caminando sin rumbo, hasta que sus pies lo llevaron a una de las calles principales, donde los escaparates brillaban con promesas de lujo y abundancia. Las panaderías y restaurantes estaban llenos de comida, los maniquíes en las tiendas lucían ropas impecables. Todo contrastaba con su aspecto harapiento y su cuerpo encorvado por los años y la miseria. Se detuvo frente a un café elegante, donde la gente conversaba animadamente, con tazas de porcelana en las manos. A través del cristal, vio a una familia desayunando, riendo entre bocados de pan y sorbos de café caliente. Sus ojos se posaron en un niño de unos 7 años, que mordía un croissant con absoluta despreocupación. La madre, una mujer de aspecto refinado, le acariciaba el cabello con ternura. El viejo sintió una punzada en el pecho. No de envidia, sino de nostalgia. Hubo un tiempo en que él también había tenido un hogar, una familia, una vida normal. Recordó las mañanas en que despertaba con el aroma del café recién hecho, el sonido de la radio en la cocina, el murmullo de una conversación cotidiana. Pero esos días estaban demasiado lejos, sepultados bajo años de abandono y soledad. De repente, la madre dentro del café levantó la vista y lo vio. Sus labios se fruncieron en una mueca de disgusto y, con disimulo, le dijo algo a su esposo. Él también lo miró, luego hizo un gesto al camarero. El viejo entendió el mensaje. No querían verlo ahí. Era un intruso, un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida, de que cualquiera podría terminar como él. Dio media vuelta y siguió su camino antes de que le pidieran que se fuera. El puente. Horas después, llegó a un viejo puente de piedra que cruzaba el río. Apoyó las manos en la barandilla y miró el agua fluir con calma. Allí, en ese punto, la ciudad parecía lejana, y por un instante pudo olvidarse de las miradas de desprecio, de los susurros, del hambre que lo carcomía. Pero el peso en su pecho no desaparecía. Se quedó allí, inmóvil, observando las aguas oscuras. Un pensamiento empezó a rondar en su mente, uno que había tratado de evitar durante mucho tiempo. ¿Qué sentido tenía seguir adelante? Nadie lo quería. Nadie lo esperaba. Su existencia no significaba nada para el mundo. Tal vez,
Si simplemente se dejara caer, todo terminaría. No habría más frío, más hambre, más humillaciones. Solo un silencio eterno. Apoyó un pie en el borde del puente. Pero en ese momento, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Señor. Espere». Se giró con sobresalto y vio a Andrés corriendo hacia él, con el rostro desencajado. El corazón del viejo latió con fuerza. ¿Podría ese muchacho ser la única razón que le quedaba para no desaparecer? Este capítulo profundiza en el impacto emocional del rechazo y la desesperación del anciano. A través de su recorrido por la ciudad, se muestra cómo la sociedad prefiere ignorar a los que sufren, relegándolos a la invisibilidad. La escena final en el puente introduce un momento crítico en su historia, el punto en el que se cuestiona su propia existencia. La intervención de Andrés en el último momento abre una posibilidad de redención y esperanza. ¿Podrá el muchacho evitar que el viejo caiga en la desesperación definitiva? ¿O será demasiado tarde? Capítulo 10. Un destello de esperanza. El anciano se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Andrés corría hacia él, con el rostro desencajado, con una mezcla de miedo y desesperación en los ojos. «Señor. Espere», gritó el joven, jadeando al llegar hasta él. El viejo lo miró en silencio, sin moverse, con una expresión ausente. El viento soplaba con fuerza sobre el puente, haciendo crujir la estructura de piedra y silbando entre las barandillas de hierro. El río, oscuro y profundo, fluía sin piedad bajo sus pies. Andrés extendió una mano temblorosa y la posó en el brazo del anciano. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz entrecortada. «Por favor, no haga ninguna locura». El viejo apartó la vista y suspiró. Su cuerpo, encorvado por los años, parecía aún más frágil en ese momento. «¿Y qué importa, muchacho?», respondió con un tono apagado. «Nadie me echará de menos. Nadie se preocupará si desaparezco». Andrés frunció el ceño y negó con la cabeza. «Eso no es cierto. Yo me preocupo». El anciano soltó una risa amarga, sin alegría. «Eres un buen chico, pero no puedes cambiar el mundo. Yo ya estoy de sobra en él». «No diga eso», insistió Andrés. «No sabe cuánto me ha hecho pensar desde que lo conocí». El viejo lo miró con curiosidad. ¿Cómo podía un simple mendigo tener algún impacto en la vida de un joven con todo el futuro por delante? «El otro día», continuó Andrés, «cuando mi madre lo echó de la panadería, sentí vergüenza. No por usted, sino por ella, por su manera de tratarlo. He estado pensando mucho en eso. En lo ciegos que estamos, en lo fácil que es ignorar a quienes sufren». El anciano entrecerró los ojos, evaluando sus palabras. «Tú eres diferente, muchacho. Pero uno solo no puede hacer mucho». Andrés negó con la cabeza. «No lo sé. Pero al menos puedo intentarlo». El regreso a la ciudad. El joven insistió en que lo acompañara. Al principio, el viejo dudó, pero había algo en la mirada de Andrés, una sinceridad que no podía ignorar. Finalmente, bajó del borde del puente y dejó que el muchacho lo guiara de regreso a la ciudad. El camino fue silencioso. Andrés no quiso presionarlo con preguntas, pero se mantenía cerca, como si temiera que en cualquier momento pudiera cambiar de opinión y regresar al borde del río. Cuando llegaron al barrio, el anciano sintió el peso de las miradas. La gente los observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Un joven bien vestido acompañando a un mendigo harapiento era una escena poco común. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó el viejo. Andrés sonrió y señaló una pequeña fonda en una esquina. «¿Va a comer algo?». El anciano lo miró con desconfianza. «No necesito tu caridad». «No es caridad», respondió Andrés. «Es una invitación. Y cuando alguien invita a otro, no es una humillación, sino un gesto de amistad». El viejo frunció el ceño, pero su estómago vacío lo traicionó con un gruñido. «Está bien», murmuró finalmente. Entraron a la fonda, donde el aroma del caldo caliente y el pan recién hecho llenaba el ambiente. Andrés pidió 2 platos de comida y se sentaron en una mesa apartada. El anciano comió en silencio al principio, como si temiera que en cualquier momento le quitaran el plato. Andrés, por su parte, lo observaba con una sonrisa tranquila, sin prisa, dejándolo disfrutar del momento. Cuando terminaron, el joven apoyó los codos en la mesa y habló con suavidad. «¿Necesita ayuda?».
El anciano dejó la cuchara en el plato vacío y suspiró. ¿Y qué puedes hacer tú, muchacho? Andrés se quedó pensativo unos segundos. No lo sé aún, admitió. Pero quiero intentarlo. El viejo lo miró largamente, como si buscara descubrir si realmente hablaba en serio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo extraño en su pecho. Algo que casi había olvidado. Una pequeña chispa de esperanza. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia. Andrés, con su bondad y determinación, logra evitar una tragedia y darle al viejo una razón para seguir adelante. A través de su conversación, se refleja el contraste entre la desesperanza del anciano y la voluntad del joven de marcar la diferencia. El gesto de compartir una comida simboliza algo más profundo, el reconocimiento de la dignidad del otro, la idea de que nadie merece ser ignorado o descartado. Pero, ¿qué podrá hacer Andrés realmente por él? ¿Podrá cambiar su destino o la sociedad terminará imponiendo su crueldad? Capítulo 11. La sombra del pasado. El anciano miró la mesa vacía frente a él. La fonda se había ido despejando con el paso de la tarde, y el murmullo de los comensales se había reducido a apenas unos cuantos sonidos dispersos. Andrés seguía allí, sentado a su lado, con los brazos cruzados sobre la mesa y una expresión serena, como si no tuviera prisa, como si realmente quisiera estar allí. No entiendo por qué insistes en ayudarme, murmuró el viejo, rompiendo el silencio. Andrés apoyó la barbilla sobre su mano y lo observó con detenimiento. ¿Por qué no habría de hacerlo? El anciano esbozó una sonrisa amarga. Porque el mundo no funciona así, muchacho. La gente no ayuda sin esperar algo a cambio. Andrés ladeó la cabeza, pensativo. Tal vez, pero yo no espero nada. Solo quiero hacer lo correcto. El viejo lo miró con escepticismo. Eres un idealista. La vida se encargará de quitarte esa ingenuidad. Andrés soltó una leve risa. Tal vez. Pero mientras tanto, prefiero intentarlo. El anciano bajó la vista y entrelazó las manos sobre la mesa. Su piel era rugosa, marcada por el tiempo y la miseria. Había olvidado hacía cuánto tiempo no hablaba con alguien de esa manera, sin que le gritaran, sin que lo miraran con lástima o desprecio. Un leve escalofrío recorrió su espalda. Recordó algo que había tratado de sepultar por años. Hubo un tiempo, susurró, en que también creí en la bondad de la gente. Andrés lo observó con interés, esperando a que continuara. El anciano suspiró y apoyó la frente en una mano. Tuve una familia. Un hogar. No siempre fui este saco de huesos y harapos. Andrés se inclinó hacia adelante, atento. ¿Qué pasó? El viejo cerró los ojos por un instante, como si dudara si debía contar su historia. Cometí errores, dijo finalmente. Perdí lo que tenía. Y cuando quise recuperarlo, ya era tarde. Andrés no lo presionó. Se quedó en silencio, dejando que el anciano hablara a su propio ritmo. Era comerciante. Tenía una esposa, un hijo, una vida normal. Pero fui un necio. Me dejé llevar por la avaricia, por las malas decisiones. Perdí todo. Cuando quise volver con mi familia, ya no había lugar para mí. Hizo una pausa. Su voz se volvió más áspera. Mi esposa, no me quiso de vuelta. Me dijo que ya no podía confiar en mí. Mi hijo, apenas me recordaba. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Intentó recuperarlos? El anciano rió sin humor. Intenté. Pero cuando alguien te cierra la puerta una vez, difícilmente la vuelve a abrir. Andrés bajó la mirada. Sabía que el mundo podía ser cruel, pero escuchar esa historia le hizo entender mejor la tristeza que siempre parecía envolver al anciano. Eso no significa que no merezca otra oportunidad, dijo suavemente. El viejo negó con la cabeza. Las oportunidades son para los jóvenes como tú. Yo ya estoy acabado. Andrés lo miró con determinación. No lo creo. Mientras siga respirando, hay algo que puede hacer. El anciano lo observó con incredulidad. ¿Y qué podría hacer un viejo como yo? Andrés sonrió levemente. Para empezar, aceptar ayuda. El anciano suspiró. ¿Y después? Andrés apoyó una mano sobre la suya. Después veremos. El viejo no dijo nada, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente lo veía. No como una sombra, no como un despojo humano, sino como una persona. ¿Y
Aunque fuera solo por un instante, sintió que quizás, solo quizás, no estaba completamente perdido. En este capítulo, el anciano comienza a revelar fragmentos de su pasado, mostrando que no siempre fue un mendigo, sino que tuvo una vida que perdió por sus errores. Andrés, en su inquebrantable bondad, se niega a verlo como un caso perdido, tratando de sembrar en él la idea de que aún puede cambiar su destino. La pregunta que queda en el aire es: ¿será suficiente la voluntad de Andrés para que el anciano realmente crea que puede empezar de nuevo? Capítulo 12. La duda y la decisión. El anciano despertó antes del amanecer. No estaba acostumbrado a dormir en un lugar cerrado, con un techo sobre su cabeza. Después de tantos años sobreviviendo a la intemperie, le resultaba extraño sentir el calor de una manta y la firmeza de un colchón, aunque fuera delgado y viejo. Andrés había insistido en que se quedara en una pequeña habitación que había conseguido en una pensión modesta. No era mucho, pero para alguien que había pasado años en las calles, era un lujo inesperado. El viejo se incorporó lentamente, con las articulaciones crujiendo. Miró a su alrededor, todavía incrédulo de su situación. La habitación era sencilla: una cama angosta, una mesa con una vela consumida y una silla desvencijada. Pero estaba limpio. No olía a humedad ni a desesperanza, como los callejones en los que había dormido tantas noches. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a despertar. El cielo todavía estaba teñido de un gris azuloso, y el aire era fresco. Observó a las primeras personas que pasaban por la calle: un lechero empujando su carreta, un barrendero retirando la suciedad de la acera, una mujer con un pañuelo en la cabeza dirigiéndose al mercado. Ese era un mundo del que se había sentido apartado durante años. Un mundo que había seguido girando sin él. La tentación de huir. El anciano sintió un impulso. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué hacía él allí? No pertenecía a ese lugar. Andrés era un buen muchacho, sí, pero no tenía sentido que estuviera perdiendo el tiempo con él. Dio un paso hacia la puerta. Podía irse. Podía salir de esa habitación, de esa pensión, de esa extraña sensación de estar bajo la mirada de alguien que esperaba algo de él. Porque, en el fondo, esa era la verdadera razón de su miedo: no saber qué hacer con una segunda oportunidad. Había aprendido a vivir en la desesperanza, a aceptar su destino. La idea de que pudiera haber algo más, de que pudiera volver a integrarse en la sociedad, le aterraba más que el hambre o el frío. Apoyó una mano en la puerta. Podía marcharse. Volver a las sombras, a su mundo conocido. Pero entonces, recordó la mirada de Andrés. Recordó la manera en que el muchacho lo había mirado la noche anterior, con una mezcla de determinación y esperanza. Mientras siga respirando, hay algo que puede hacer, le había dicho. El viejo apretó los puños. Si se iba, estaría aceptando que no había esperanza para él. Si se quedaba, tendría que enfrentar la posibilidad de un cambio. Inspiró hondo. Y, con un movimiento lento, retiró la mano de la puerta. Un paso hacia adelante. Cuando Andrés llegó a la pensión unas horas después, encontró al anciano sentado en la silla, con los ojos fijos en la mesa. Por un momento, el joven temió que se hubiera marchado. Pero allí estaba. «Buenos días», saludó con una sonrisa. El viejo alzó la vista y asintió levemente. Andrés sacó un pequeño paquete y lo dejó sobre la mesa. «Te traje algo de comer». El anciano miró el paquete con cautela. «No soy un niño al que haya que alimentar». «Lo sé. Pero todos necesitamos fuerzas». El viejo suspiró y, tras un momento de duda, abrió el paquete. Dentro había pan, queso y un poco de café en una botella de vidrio. Comió en silencio mientras Andrés lo observaba con paciencia. Cuando terminó, el joven se apoyó en la mesa y habló con suavidad. «Tengo una propuesta para ti». El anciano lo miró con recelo. «¿Qué clase de propuesta?» «Trabajo». El viejo se tensó. «¿Trabajo?», repitió en tono incrédulo. Andrés asintió. «Sí. Nada complicado. Conozco a un hombre que tiene un pequeño almacén. Necesita a alguien que lo ayude a descargar mercancía y a mantener el orden». El anciano se quedó en silencio. «¿Crees que un viejo como yo puede hacer algo así?» «Creo que puedes intentarlo», respondió Andrés. «No tienes que aceptar si no quieres. Pero al menos piénsalo». El viejo bajó la mirada. «Trabajo».
algo que no había hecho en años. Podía rechazar la oferta. Podía volver a la calle, a la rutina de la miseria. O podía intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró considerando la segunda opción. Y eso, por sí solo, ya era un cambio. Este capítulo muestra el conflicto interno del anciano. Está atrapado entre el miedo al cambio y la posibilidad de una nueva vida. La tentación de huir es fuerte, pero el recuerdo de Andrés lo detiene. La propuesta de trabajo es simbólica, representa la oportunidad de recuperar su dignidad. Pero el anciano aún debe tomar una decisión. Capítulo 13. El primer día. El anciano pasó la noche en vela, con la mente inquieta. La oferta de Andrés resonaba en su cabeza como un eco incesante. ¿Trabajar? ¿Después de tanto tiempo? ¿Después de haber aceptado que la vida ya no tenía nada para él? Se sentía como un extraño en su propio cuerpo, como si estuviera al borde de un precipicio y tuviera que decidir si saltar o dar media vuelta. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana de la pensión, el anciano ya había tomado una decisión. Se levantó lentamente y se miró en el espejo de la pequeña habitación. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre consumido por los años, con el rostro marcado por arrugas profundas y una barba descuidada. Suspiró y se mojó la cara con agua fría. No sabía si estaba preparado para esto, pero al menos lo intentaría. La llegada al almacén. Andrés lo estaba esperando afuera de la pensión, con una sonrisa tranquila y un paquete en la mano. «Buenos días», saludó. «Te traje esto». El anciano tomó el paquete con desconfianza y lo abrió. Dentro había una camisa limpia y un par de pantalones. No eran nuevos, pero estaban en buen estado. «No quiero caridad», gruñó el viejo. «No es caridad», respondió Andrés con calma. «Es solo ropa. Puedes aceptarla o ir con lo que llevas puesto». El anciano miró sus propios harapos. Se sintió incómodo. Con un bufido de resignación, tomó la ropa y regresó a la habitación. Cuando salió de nuevo, vestido con la camisa y los pantalones que Andrés le había dado, el joven le sonrió con aprobación. «Ahora pareces un hombre listo para trabajar». El viejo no respondió, pero algo en su interior se removió. Hacía años que nadie lo miraba así, con respeto en lugar de lástima. Caminando en silencio, siguieron las calles adoquinadas hasta llegar al almacén. Era un local modesto, con estanterías de madera repletas de sacos y cajas. Un hombre de mediana edad, con un delantal gastado, los recibió en la entrada. «Este es don Eusebio», dijo Andrés. «Es el dueño del almacén». El hombre estudió al anciano con ojos críticos. «Así que tú eres el recomendado de Andrés». El viejo asintió, sin saber qué decir. «No quiero problemas. Si trabajas, te pago. Si no, la puerta está ahí». El anciano apretó los labios y asintió de nuevo. «Está bien». Eusebio señaló un rincón donde se apilaban cajas de madera. «Empieza acomodando eso». El anciano caminó hacia las cajas. Eran más pesadas de lo que recordaba, y sus huesos protestaron con cada movimiento. Pero no dijo nada. Llevaba años sintiéndose inútil. Ahora tenía la oportunidad de demostrar, aunque fuera a sí mismo, que aún podía hacer algo. El peso del pasado. El día transcurrió lentamente. El anciano trabajó en silencio, levantando cajas, barriendo el suelo y organizando los sacos de grano. Cada movimiento era un esfuerzo, pero se obligó a continuar. Al mediodía, Andrés apareció con un pedazo de pan y un poco de queso. «Descansa un poco». El viejo tomó la comida sin discutir. Se sentó en un rincón y comió en silencio. Eusebio lo observaba desde la otra punta del almacén. Finalmente, se acercó y cruzó los brazos. «Andrés me dijo que llevas tiempo en la calle». El anciano levantó la vista, pero no respondió. Eusebio chasqueó la lengua. «No me importa tu historia. Solo me importa que trabajes». El anciano asintió. «Lo haré». Eusebio lo observó por un momento más y luego se alejó. Andrés sonrió. «Eso significa que le agradas». El viejo resopló. «No necesito agradarle. Solo necesito el trabajo». Andrés no discutió, pero su sonrisa no desapareció. El final de la jornada. Cuando cayó la tarde, el anciano sintió su cuerpo agotado. Hacía años que no trabajaba así.
Eusebio se acercó y le lanzó una pequeña bolsa con unas cuantas monedas. Por hoy es suficiente. Vuelve mañana si quieres seguir. El anciano tomó la bolsa y la sostuvo en su mano por un momento. Hacía mucho que no tenía dinero propio. Miró a Andrés, quien lo observaba con expectación. Por primera vez en mucho tiempo, el anciano sintió que había dado un paso hacia algo diferente. Nos vemos mañana, dijo, con voz firme. Andrés sonrió. Y así, sin darse cuenta, el viejo había comenzado un nuevo camino. Capítulo 14. Un nuevo ritmo de vida. El amanecer trajo consigo un aire fresco que se filtraba por la ventana de la pequeña habitación en la pensión. El anciano despertó antes de que los primeros sonidos de la ciudad comenzaran a llenar las calles. Su cuerpo estaba adolorido, cada músculo resentía el esfuerzo del día anterior, pero en su interior había una sensación que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Propósito. Se vistió con la ropa que Andrés le había dado y se miró en el espejo. Aún veía a un hombre envejecido por la vida dura, con el rostro surcado de arrugas y la mirada cansada, pero había algo distinto en sus ojos. Quizás era la sombra de una determinación que creía perdida. Sin más demora, salió de la pensión y se dirigió al almacén. El respeto de Eusebio. Cuando llegó, Eusebio ya estaba allí, organizando unos sacos de grano con dos de sus trabajadores. No creí que volvieras, dijo el comerciante sin levantar la vista. El anciano se encogió de hombros. Dije que lo haría. Eusebio asintió con una leve sonrisa de aprobación y señaló una pila de cajas. Hoy necesitamos acomodar esa mercancía. Y después limpiar el depósito. Sin protestar, el viejo se puso manos a la obra. El trabajo era agotador. Las cajas eran pesadas, el polvo se metía en su nariz y garganta, y su espalda protestaba con cada movimiento. Pero no se detuvo. A lo largo de la jornada, notó algo diferente. Ya no era visto como un extraño. Los otros trabajadores, que el día anterior lo observaban con recelo, empezaron a tratarlo con algo más de respeto. Uno de ellos, un joven robusto llamado Martín, incluso le ofreció ayuda cuando vio que tenía dificultades con un saco particularmente pesado. Déjeme, don, dijo el muchacho. No tiene que hacerlo solo. El anciano frunció el ceño. No soy un inválido. Martín rió. Eso ya lo vi. Pero aquí todos nos ayudamos. El viejo titubeó por un momento, pero finalmente aceptó la ayuda sin más discusión. Era extraño para él estar en un ambiente donde la gente no lo trataba con desprecio o lástima. No sabía cómo sentirse al respecto. Una conversación importante. Al caer la tarde, Andrés llegó al almacén para ver cómo iba todo. ¿Cómo te ha tratado Eusebio?, preguntó con una sonrisa. El viejo resopló. No me ha echado todavía, si eso es lo que preguntas. Andrés rió. Eso es un buen comienzo. Eusebio se acercó en ese momento y miró al anciano con expresión neutral. Trabaja duro. No se queja. Sabe lo que hace. El anciano no respondió. Eusebio asintió lentamente, y luego sacó una pequeña bolsa de monedas de su bolsillo y se la entregó. Aquí tienes. Mañana quiero verte aquí temprano. El viejo tomó el dinero y asintió. Eusebio se marchó sin decir más. Andrés miró al anciano con una sonrisa. Te respeta. El viejo bufó. No necesito su respeto. Solo el trabajo. Pero en el fondo, aunque no lo admitiera, esas palabras de Eusebio despertaron algo en él. Un momento de reflexión. Esa noche, de regreso en su habitación, el anciano se sentó en la cama y abrió la pequeña bolsa de monedas. Cada una de ellas representaba algo que había creído perdido, la dignidad de ganarse el pan con su propio esfuerzo. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de escapar. Se acostó en la cama y cerró los ojos, con un pensamiento rondando en su mente. Tal vez, solo tal vez, aún no era demasiado tarde para encontrar su lugar en el mundo. Capítulo 15. Un nuevo comienzo. El alba trajo consigo un aire fresco y la luz dorada del sol entró por la ventana de la pequeña habitación. El anciano despertó con la misma sensación de cansancio en el cuerpo, pero había algo diferente en su interior. No era solo el peso del trabajo en sus músculos, sino una sensación de estabilidad, de rutina, de propósito. Por primera vez en muchos años, tenía un motivo para levantarse temprano. Se vistió sin prisa,
Acomodó su escasa ropa y salió de la pensión con paso lento pero firme. Al llegar al almacén, encontró a Eusebio ya trabajando, como siempre. Pensé que ya te habías acostumbrado a madrugar, dijo el dueño sin mirarlo, ocupado con unas cajas. El anciano bufó. No soy tan viejo como para quedarme dormido. Eusebio sonrió apenas y asintió. Bien. Hay que descargar un nuevo lote de mercancía. Ve a ayudar a Martín. El viejo se dirigió a la parte trasera del almacén, donde Martín y otro trabajador, Esteban, ya estaban organizando la mercancía. Buenos días, don. Lo saludó Martín con entusiasmo. Hoy nos llegó más carga que ayer. El anciano resopló. Pues que no se acomode sola. Vamos a trabajar. Los tres se pusieron manos a la obra. Cargaron, organizaron y revisaron cada caja y saco con la precisión de quien sabe que su sustento depende de ello. El anciano no se quejó, aunque el sudor resbalaba por su frente y el dolor en sus huesos le recordaba su edad. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese dolor no era el de la miseria ni el de la desesperanza, sino el de un esfuerzo bien empleado. El reconocimiento de Eusebio. Al caer la tarde, cuando el almacén estaba en orden y la jornada llegaba a su fin, Eusebio llamó al anciano a su oficina. Cierra la puerta, dijo con su tono seco y directo. El viejo obedeció y se quedó de pie frente al escritorio. Eusebio lo miró durante unos segundos, como si estuviera evaluándolo. Luego, abrió un cajón y sacó una pequeña bolsa con monedas. Aquí tienes lo de hoy. El anciano tomó la bolsa y la guardó sin contar el dinero. Sabía que estaba bien. Eusebio entrelazó los dedos sobre el escritorio. No eres el mismo hombre que entró aquí hace unos días. El viejo alzó la vista con desconfianza. Sigo siendo yo. Tal vez, admitió Eusebio. Pero ahora tienes algo que muchos pierden, una segunda oportunidad. El anciano frunció el ceño. No creo en segundas oportunidades. Eusebio sonrió de lado. Eso dices, pero sigues viniendo. El viejo no respondió. Eusebio se inclinó un poco hacia adelante. Si quieres, este trabajo puede ser tuyo por el tiempo que desees. No es gran cosa, pero es honesto. El anciano se quedó en silencio por un momento. Miró la bolsa de monedas en su mano y pensó en lo que eso significaba. No era caridad. No era una limosna. Era el fruto de su propio esfuerzo. Inspiró hondo y miró a Eusebio a los ojos. Nos vemos mañana. Eusebio asintió, satisfecho. Así me gusta. Un futuro incierto, pero propio. Cuando salió del almacén, el anciano encontró a Andrés esperándolo afuera, apoyado en la pared con una sonrisa de complicidad. ¿Y bien? El viejo suspiró y miró el cielo, que comenzaba a oscurecerse con los primeros tonos del atardecer. Parece que tendré que seguir madrugando. Andrés rió. Me alegra oír eso. Caminaron juntos por las calles adoquinadas, sin prisa. La ciudad seguía su curso, con la gente yendo y viniendo, preocupados por sus asuntos. Pero por primera vez en mucho tiempo, el anciano no se sintió invisible. Había encontrado un lugar, una rutina, un motivo para seguir adelante. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por ahora, eso era suficiente. Micrófono, gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para no perderte más audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias. Hasta la próxima.